donación de computadoras a comunidades que no tienen energía eléctrica, construcción de centros de convergencia y suministro de medicina para la posta sanitaria. Lo que sabemos que en realidad no es una compensación, sino que una limosna, si se puede ver así, ¿no? Aquí tenemos datos importantes que nos ayudan a conocer más a las comunidades que están siendo afectadas, ¿verdad? Que en el departamento de Alta Verapaz el 93% de la población es indígena, que el 27% de la población es analfabeta, como ya lo habíamos mencionado, que no se le asiste a las mujeres, por ejemplo, en intervenciones tan importantes y tan delicadas como lo es un parto, que no hay acceso a agua potable y tampoco agua de ningún tipo ahora, ¿verdad? Y que muchos de los hogares no cuentan con suministro eléctrico. Y eso es para que conozcamos muy someramente, pero que nos dé un panorama de cuáles son las comunidades que están siendo afectadas, ¿verdad? De acuerdo con datos de 2015, en Guatemala el 77% de los caudales de agua son utilizados para la agricultura, el 16% para el consumo humano y el 7% restante para la industria y otros sectores. Y de acuerdo con la Política Nacional de Agua de Guatemala hasta 2011, ¿verdad?, la contribución del agua a la economía guatemalteca es directa, ¿verdad? Como lo diría Adam Smith, un economista clásico, no hay nada más útil y nada más desperdiciado que el agua, ¿verdad? Y en nuestro país es una realidad que se da a diario. Recordando los datos anteriores con respecto a la población, ¿verdad?, el Código Municipal nos dice que tanto el abastecimiento domiciliario del agua potable debidamente clorada como la recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos son competencia de las municipalidades, ¿verdad? Es responsabilidad de la municipalidad, de cada sector, velar porque el suministro de agua sea el correcto, ¿verdad? Entonces vemos aquí que las comunidades están siendo afectadas por la iniciativa privada y desatendidas por el Estado, lo que es una combinación mortal, como todos sabemos, ¿no? Se desarrollan 4 fases del proyecto de hidroeléctrica Renace sobre el río Cabón, en concreto sobre el municipio de San Pedro Carchá, en el departamento de Alta Verapaz. Hay que conocer que el 91% de la población de San Pedro Carchá pertenece a la etnia maya quechí, que es la lengua predominante del sector. De hecho, muchos de los habitantes no hablan castellano o lo entienden con dificultad, ¿no? Escogimos este tema en concreto porque nos hace ver la relación que existe entre dos extremos de las unidades productoras que el licenciado nos compartió la unidad pasada, ¿verdad?, que sería la burguesía capitalista, que es un extremo, y por el otro el campesino pobre. La relación que existe entre ellos siempre es de un ganar y perder, ¿verdad? Siempre es así. De la burguesía capitalista, que sabemos que cuenta con todos los recursos, el campesino pobre, que el campesino pobre, como lo recordamos, ¿verdad?, es dueño de minifundios, no tiene salario, sí tiene tierras, pero no tiene salario, depende de estas tierras, de verdad, y por supuesto que depende del agua que le viene del río, en este caso el río Cabón. Ellos tienen una economía de subsistencia donde comen lo que venden y también donde comen lo que cosechan y también lo venden en mercados regionales, ¿verdad?, en mercados de su comunidad, ¿verdad? Cantonales. Aquí podemos ver algo que también se conoce como el efecto Mateo, ¿verdad? Hay un sociólogo para el que esté interesado, ¿verdad? El efecto Mateo es una teoría de un sociólogo que se llama Robert Merton, ¿verdad? Para el que lo quiera conocer, pues es algo bien interesante que nos habla de esta desigualdad. Este efecto se puede resumir con la frase de que el que es rico se hace más rico y el que es pobre se hace más pobre, ¿verdad? En San Pedro Carchá se vive de la agricultura, del café, del cardamomo, del maíz y del frijol, y estos dos últimos, el 25% de la cosecha es para autoconsumo. Entonces podemos notar que si no hay suministro de agua, las cosechas no se llevan a cabo. Entonces la gente que es una población que no tiene salario, no puede cosechar, no tiene que vender y no tiene que comer, ¿verdad? Entonces
vemos que el campesino pobre siempre es el que paga de la ganancia a los demás, ¿verdad? La histórica ausencia también del Estado en la zona explica que el 53% de la población está en pobreza extrema. También se debe tomar en cuenta, aparte de este aprovechamiento del agua por parte de las corporaciones, el cambio climático, ¿verdad?, que se le suma, que pone en riesgo a las comunidades de inundaciones, de sequías en un sector que no debería pasar por esto, ya que tiene riqueza hídrica. A esto también se le suman las empresas mineras y las agroindustriales que operan en ese sector, ¿verdad? Las comunidades han denunciado la estrategia del gobierno regional y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, del CONAP, ¿no?, para facilitar la entrada de las empresas al territorio. Estas instituciones deberían velar por el bienestar de los pobladores, pero en lugar de eso benefician a las grandes empresas para que logren entrar. Y hablando concretamente de este proyecto de Renace, el primero empezó en 2004, ¿verdad? La primera presa de Renace consta de un embalse en activo de 400 metros cúbicos de almacenamiento del agua del río Cabón y un canal de 6.5 kilómetros que permite generar una potencia de 66 megavatios, ¿verdad? Pero ¿cuál es el costo de esta energía? ¿Cuál es el costo de generar esta energía? Que la producción de energía es del agua del río Cabón, prácticamente desaparece el cauce en época seca, ya que la dirigen a canales y túneles. Como hablamos, el Estado favorece a estas corporaciones para que trabajen en el país. Como un claro ejemplo, tenemos en la fase de este proyecto de Renace, la fase 4, que esta fase recibió autorización por parte de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica el 27 de junio del 2014 y a una solicitud que fue presentada el 13 de mayo del mismo año. Eso quiere decir que se resolvió un poco más de un mes. Se trata de una obra que se realiza a solo 8 kilómetros del Monumento Nacional Semuc Champey, lo que no solo pone en riesgo a los cultivos, ¿verdad?, sino que también pone en riesgo al turismo de la región, o sea, afecta en todas las áreas. Otro ejemplo es Renace 5, que es la última de las fases, aprobada en 2015 por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Hay una vulneración al acceso al agua. El sistema del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se limita a realizar muestreos cada 2 meses y sus informes solo están disponibles al público mediante solicitud previa. Otra cosa que es importante resaltar es que los estudios de impacto ambiental de ambas fases del complejo no establecen que sea necesario el control de sus planes en gestión ambiental. O sea, la misma corporación considera que no es necesario que se le supervise. Además de los daños ambientales que son el tema principal de esta exposición, también hay daños a la integridad de las personas y a sus derechos. Tenemos violaciones a los derechos humanos. Y las violaciones más comunes son el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado. También el derecho a la libre determinación, derecho al debido proceso, derecho a la vida y derecho a la tierra y al territorio. Otro derecho que también se ve afectado en gran manera es el derecho a la manifestación. Pues estas instituciones y empresas utilizan contra las personas que organizan y participan en protestas y que buscan la protección del ambiente y de los derechos humanos. Las empresas llevan a cabo acusaciones tales como delitos de detención ilegal, secuestro, instigación a delinquir, terrorismo y usurpación agravada. Y estas son las figuras que utilizan para criminalizar a los defensores de los derechos humanos en la región. Como un ejemplo tenemos que en la actualidad se acusa de secuestro o detención ilegal en casos en que debido a protestas que se hacen por parte de los pobladores se le impide la movilidad a personas de las hidroeléctricas, ¿verdad? Y se les acusa por esto de detención ilegal o de secuestro. Cuando en realidad, y el Estado, ¿verdad? Y las autoridades actúan a favor de las hidroeléctricas, cuando en realidad el que está delinquiendo es la empresa. Y como un claro ejemplo lo tenemos en el artículo 347b de nuestro Código Penal, ¿verdad? En el segundo párrafo, en su epígrafe
contaminación industrial, el segundo párrafo nos lo regula así: si la contaminación fuera realizada en una población o en sus inmediaciones o afectare plantaciones o aguas destinadas al servicio público, se aumentará el doble del mínimo y 1/3 del máximo de la pena de prisión. Entonces vemos que en realidad los delincuentes son las corporaciones y las empresas, no los pobladores, que sí están siendo criminalizados. Y aparte de eso, el Estado es su cómplice. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala sí obliga a promover la participación pública para aprobar los estudios de impacto ambiental, o al menos así lo indica la teoría. Pero no hay constancia de que ocurriera desde Renace 1, ¿verdad? Y para cubrir este trámite, posteriormente la corporación contrató a una consultora externa que en 2012 hizo una encuesta a las comunidades y solo encuestó a 57 personas de las 29,000 personas afectadas por este proyecto. Otra cosa que hay que resaltar es que no se hizo en quechua, ¿verdad? Entonces se le está dando a las personas, se le está consultando a las personas en español. Se les hizo en español, correcto, donde hemos mencionado que más del 90% solo hablan quechua y un porcentaje apenas entiende el español. Claro, es ilegal. Es ilegal, es completamente ilegal. O sea, solo se entrevistó o se le preguntó o se informó, mejor dicho, solo a 57 personas de 29,000 en un idioma que no entienden. O sea, no puede ser, ¿verdad? Y no hay ningún documento que acredite la realización de una consulta a comunidades antes del 2012. Antes del 2012 ni siquiera se hizo esa consulta. Entonces vemos que se reflejan vulneraciones a los derechos y al impacto ambiental. Además esto ha aumentado conflictividad al interior de las comunidades, porque las comunidades que ya eran pobres se están empobreciendo más. Esto conlleva a que las personas lleven a delinquir, ¿verdad?, con tal de conseguir el alimento. Y por eso se les es más fácil criminalizar a los pobladores. Se ha probado que no se realizó ninguna consulta previa e informada a las comunidades indígenas afectadas por el proyecto, tal como obliga la legislación internacional a la que nuestro país está suscrito. Que han habido denuncias por malas prácticas y que aún está en discusión la contribución de hidroeléctricas al desarrollo de la población local. Eso aún se discute. Hay incidentes contra las personas, contra las comunidades, sí. Se registran hasta el momento, ¿verdad? Hasta el momento de nuestra investigación, 103 órdenes de captura, 56 heridos, 36 encarcelamientos, 25 detenciones, 16 procesos de criminalización, 15 amenazas contra defensores y defensoras, incluyendo autoridades tradicionales y medios de comunicación locales. Todos estos daños, todos estos incidentes en contra de la comunidad, no en contra de las personas de la hidroeléctrica. Se habla de un derecho invisible también. Existe la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, el decreto número 6886, que obliga a realizar estudios de impacto ambiental que deben ser evaluados y aprobados por la Comisión de Medio Ambiente del Ministerio. Y la realidad es que las empresas se encargan de pagar sus propios estudios de impacto ambiental y rara vez son rechazados. Según el Reglamento de Evaluación y Control y Seguimiento Ambiental aprobado en 2015, los estudios de impacto ambiental se envían al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y durante un máximo de 20 días el Ministerio los hace públicos en su página web para que las personas y colectivos interesados puedan plantear alegaciones. Hay que reconocer que estos son medios a los que estas comunidades no tienen acceso. ¿Por qué? Porque son comunidades que no tienen electricidad y mucho menos van a tener internet. Y por otro lado, tampoco se indígenas. Además, una guía de participación pública que debería regular los requisitos para estos delitos no ha sido creada. Este procedimiento conlleva la vulneración de derecho a la información y transparencia ante las comunidades indígenas, en cuyo territorio y medio ambiente se realizan estos proyectos. Otra cosa que hay que resaltar es que, aunque las comunidades se enteraran en ese tiempo, 20 días es un plazo insuficiente
para que estas personas sin recursos puedan preparar un argumento técnico y jurídico necesario para defenderse. Los daños ambientales son notorios. Hay gran parte de la infraestructura de los proyectos que Renace se ha construido bajo tierra. Se identifican afecciones por erosiones del suelo, se daña el paisaje, hay contaminación de ruido, daños a la vegetación, al aire y al medio socioeconómico de las comunidades. Pero todos estos daños dentro de los estudios de impacto ambiental pagados por las mismas corporaciones, todos fueron considerados compatibles con el medio ambiente. Todos son de bajo impacto según estos estudios de impacto ambiental. Ya en Renace 2 y Renace 3 se da la desaparición del caudal por parte del año, impacta directamente a la biodiversidad, a la fauna, a la flora y por supuesto a los pobladores porque no tienen cultivos. También debe mencionarse la deforestación que se da por parte de estos proyectos, pues tienen que trasladar su maquinaria, tiene que trasladarse su gente, tiene que trasladarse todo lo que ellos utilizan, ¿verdad? Todos los materiales que han utilizado por estos proyectos han tenido que trasladarse y se ha deforestado una gran parte del área. Ahora bien, la gran pregunta que todos deberíamos hacernos es si de verdad las hidroeléctricas son de beneficio para el país. Esa es la pregunta, ¿verdad? Si toda esta contaminación, todos estos conflictos, todo esto que se está perdiendo, que se está viniendo abajo por motivo de las hidroeléctricas, de estos proyectos, ¿de verdad beneficia al país? ¿Cuál es la ganancia que tiene el país con respecto a eso? ¿Se ha generado algún empleo? Pues sí, se han generado empleos. Según este proyecto de Renace, se señala que se crearán en total 150 empleos durante la construcción de este proyecto. 150 empleos para 29,000 personas afectadas. Y únicamente 8 la administra. Sí, 150 empleos durante su construcción. Sí, 8 la administra. Ajá, y 8 empleos durante su operación, que se va a prolongar por un mínimo de 50 años. A estos pobladores nadie les explicó que se iban a quedar sin río. Bueno, y aunque se les dijera, ellos no pueden defenderse. Para ir terminando, licenciado, compañeros, voy a mencionar 3 conclusiones y 2 recomendaciones por parte de mi grupo. Empezando por las conclusiones. Primero, el Estado de Guatemala es el principal responsable de la vulneración del derecho de consulta a los pueblos indígenas, ya que se inhibe de su deber de aprobar la normativa que regule esta, lo que es incompatible con la ratificación de la legislación internacional en esta materia. También la ausencia de una política que garantice el derecho humano al agua es un acto de discriminación del Estado hacia las poblaciones indígenas. Las comunidades deben ser las primeras en obtener beneficios de proyectos empresariales en su territorio, en términos de desarrollo y servicios básicos. Las recomendaciones, un par. Reglamentar y poner en marcha el convenio 169 de la OIT sobre consulta previa e informada, tal y como tiene firmado Guatemala y que no se respeta. Esta normativa constituye el pilar sobre el que se asienta la arquitectura de los derechos colectivos de los pueblos indígenas vigentes en el país. También facilitar la elaboración participativa de la ley para el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos hídricos en Guatemala, que facilite el cumplimiento del derecho humano al agua, especialmente para las comunidades más vulnerables. En este caso, el sector pobre, ¿verdad? El campesino pobre, el que no tiene voz, el que no puede defenderse, al que no se le habla en sus términos. Este proyecto, esta investigación y este tema que escogimos, sabemos que es un tema en el que no podemos apersonarnos al lugar, pues ni siquiera los pobladores pueden llegar. Pues curiosamente, lo vamos a decir así, curiosamente, estos proyectos están resguardados por
por el ejército, correcto, ¿verdad? ¿Qué hace el ejército resguardando iniciativa privada? ¿Quién lo va a responder, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer nosotros, compañeros, como futuros profesionales, como bien lo han dicho muchos licenciados a lo largo de la carrera? Muchos de nosotros vamos a llegar a lugares de poder, a lugares donde podemos hacer un cambio. Y es hasta ese momento donde vamos a tener la posibilidad de hacer algo al respecto con estos proyectos, con todo esto que se está generando hoy. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener proyectos donde curáramos la pobreza, pero para solucionar la pobreza en un sector se necesitan por lo menos unos 100 años para cambiar todas esas variables que llevan a la pobreza, ¿no? Entonces nosotros tenemos la responsabilidad como futuros profesionales, como futuros administradores del país, de ver qué podemos hacer por estas comunidades. Eso ha sido todo por nuestra parte, licenciado. Esa ha sido nuestra pequeña exposición. Muchas gracias a todos por su atención. Mira, me voy a ir por lo último porque yo soy siempre, por ejemplo, de rescatar un río, por ejemplo, en Río Hondo, Zacapa, en Pasarín, para 19 comunidades, y llevamos para la primera declaración al presidente de la hidroeléctrica, pero lo hacen con un comando del ejército. Yo me quedo, digo, bueno, ¿qué sentido tiene o qué papel juega efectivamente el ejército puro, la condición pura del ejército? ¿En defensa de qué? Porque no hay defensa de país, no hay defensa de pueblos. Decía Eduardo Galeano, dice, las vacas del norte ganan el doble que los campesinos del sur. Los subsidios que recibe cada vaca en Europa y Estados Unidos son el doble de dinero que en promedio gana por un año el trabajo entero cada pequeño agricultor en los países pobres. Y dice Galeano, el mundo es una gran paradoja que gira en el universo. A este paso de aquí a poco, los propietarios del planeta prohibirán el hambre y la sed para que no falte el pan y el agua. ¿Ustedes se podrán imaginar que esa empresa renace? Tiene la capacidad, ni aún en la época de lluvia, que el embalse de Chizoy, que es la única hidroeléctrica guatemalteca que pudiera tener la capacidad de darle toda la energía eléctrica como un producto nacional, es cuando menos provee energía, porque resulta, y hasta en verano, que el proyecto del hidroeléctrico Chizoy, el guatemalteco, el grande, por el que también se masacraron gentes, pudieran desaparecerlo para que solo las hidroeléctricas privadas produzcan efectivamente energía eléctrica. El mejor ejemplo, por ejemplo, con López Obrador ahorita en la administración en México, es que se definió que esa no era energía limpia. Y resulta que tiene un grado de energía limpia, pero el tema era cerrar las empresas hidroeléctricas en México para que fueran abastecidas de la electricidad solo por consorcios internacionales, apagando la potencialidad de la energía de ríos en las hidroeléctricas. López Obrador viene y redefine todo el planteamiento, donde cae que la actitud soberana del Estado de México en valores nacionales rescatan otra vez las hidroeléctricas a favor de la nación. Acá estamos viendo una empresa enorme, un potencial enorme en varias caídas, y lo que tenemos es efectivamente un planteamiento que no llenó los requisitos de consulta, no llenó los requisitos que exige precisamente el convenio 169
de la consulta de los pueblos cuando se encuentren afectados. Yo creo que el planteamiento no solo va sobre el escenario de si necesitamos de las hidroeléctricas, sí, pero ¿a quién le quedamos y cuál es el papel que juegan en el escenario económico del país, que es lo más importante y determinante en este tema? Creo que el trabajo se extendió por un buen camino y los felicito, compañeros. Me parece bien la presentación del grupo. Un aplauso ahí, no se pongan egoístas, por favor. Vamos, ¿a quién le corresponde? Gracias, gracias. Buenas noches, licenciado. Nos corresponde al grupo 21. ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Tenencia de la tierra. Ajá. Bueno, empiece, por favor. Buenas noches a todos. Nuestro grupo va a hablar un poco sobre lo que es la tenencia de tierra. Consideramos que ha sido un tema bastante importante, así que vamos a empezar. Bueno, parte de este trabajo ha sido, primero, destacar que Guatemala, al ser un país multiétnico y pluricultural, ha demostrado pues que existe una falta de seguridad jurídica en cuanto a la tenencia de tierras, y esto derivado a las diferentes situaciones políticas que se han vivido a lo largo de la historia del país. Entonces, pues se ha logrado establecer cuáles han sido los obstáculos que han repercutido en la distribución adecuada de la tierra en Guatemala. Según la Real Academia Española de la Lengua, la definición de tenencia es ocupación y posesión actual y corporal de algo. La tierra y la tenencia ha sido a través de la historia motivo de controversias, llegando incluso a guerras por el derecho de la misma. La tierra es un activo importante en todas las sociedades, puesto que es parte de su identidad, tanto en lo social como en lo cultural. Estimula su crecimiento económico, además de ser vital para la preservación de los recursos naturales, ya que de ella depende la conservación de los bosques, el agua, entre otros. Todas las sociedades han creado su propio sistema de tenencia de la tierra. Guatemala también lo ha hecho, y al igual que las demás sociedades, ha ido evolucionando a través del tiempo. Algunos son definidos formalmente por la ley y otros son establecidos informalmente por sistemas consuetudinarios. Estos sistemas definen quién posee la tierra y cómo utilizar, de acuerdo a la seguridad de la tenencia de los recursos, aunque las normas las podemos tener bien definidas o ser ambiguas y dar lugar a muchas interpretaciones, que por consiguiente hay interpretaciones y explotaciones erróneas. La tierra es, si se puede decir, incentivo para la inversión, especialmente si la tenencia es segura, lo que redundaría en un crecimiento económico. La tenencia de la tierra es, pues, la relación que tienen los individuos y los grupos con respecto a la misma. Y estos recursos conlleva también los árboles, el agua, los minerales, entre otros. En Guatemala ha sido objeto de discusiones en los diferentes gobiernos, sin que se llegue a una solución real. Tratando de dar una salida a este problema tan complejo, se creó el Fondo de Tierras, Fontierras, que vino a poner en práctica el programa para solucionar la tenencia de la tierra en Guatemala. América Latina inició reformas agrarias que no lograron resolver el problema de la tenencia de la tierra, debido muchas veces a la poca voluntad política, el costo que representaba y los conflictos sociales y políticos que originaron. No hubo efectividad real en la reducción de la desigualdad. La tenencia de la tierra es sin ninguna duda una parte importante en las estructuras sociales, políticas y económicas de Guatemala, ya que es una relación jurídica o consuetudinaria entre personas o puede ser entre grupos con respecto a la tierra. Cabe mencionar que tierra engloba otros recursos naturales, como el agua, árboles. Se puede decir también que es multidimensional, pues entran aspectos sociales, técnicos, económicos, institucionales, jurídicos, políticos.
Existen reglas dictadas por el hombre que regulan y definen esa tenencia, cómo se controla, cómo se transfiere y otorga el derecho de utilizarla. Cuando las reglas son claras, se puede definir todos los aspectos en los tribunales. Sin embargo, cuando hay ambigüedades, se presta a abuso. Los intereses en la tierra, en la tenencia de la tierra son muchos y variados. Entre ellos cabe mencionar los siguientes. Intereses dominantes, cuando se tiene la potestad de asignar o redistribuir la tierra, que puede ser mediante expropiación. Esto lo puede hacer una nación o una comunidad con esta facultad. Intereses superpuestos, se da cuando varias partes tienen derechos sobre la misma parcela de tierra. Intereses complementarios, cuando se tienen interés o se comparten derechos de una misma parcela. Intereses enfrentados, cuando dos o más partes reclaman intereses o la utilización exclusiva sobre la misma parcela. La tenencia de la tierra se da de diversas formas o categorías. La división más frecuente es privada, comunal, de libre acceso, estatal. La tenencia de la tierra se describe muchas veces como el derecho de propiedad a la misma. Se presenta con los siguientes componentes: derecho de uso, derecho de control, derecho de transferencia. Lamentablemente, en múltiples ocasiones se da que en una comunidad los miembros pobres únicamente tienen derecho de uso, es decir, cultivan solamente para el sostenimiento de su familia. Clasificación de los derechos de la tenencia de la tierra. Formales. Son los derechos de propiedad reconocidos por el Estado. Pueden ser protegidos por medios legales. Informales. Estos derechos de propiedad no tienen el reconocimiento y protección oficial. Muchas veces también son ilegales. Caso extremo es el de los invasores. Son ilegales también cuando se realiza una conversión ilícita de tierras agrícolas para actividades urbanas. Extralegal. Esta clase de propiedad no controla la ley, pero tampoco es reconocida por ella. Muchas de las propiedades indígenas pertenecen a esta categoría. Estas distintas formas de tenencia de la tierra pueden crear situaciones complejas de derechos e intereses, especialmente si no se toma en cuenta los derechos consuetudinarios. Estos se dan con frecuencia en las tierras de pastoreo y de agricultura. En las zonas donde hay conflictos, como es el que se da entre Nagualá y Santa Catarina, Iztahuacán, donde las poblaciones asentadas provocan incertidumbre sobre quiénes deberían tener el control de los derechos de la tierra. Esto ha provocado enfrentamientos con saldos lamentables de la pérdida de vidas humanas. La administración de la tierra es cómo se pone en práctica las normas que se refieren a la tenencia de la misma, ya sea formal o informal. Comprende sistemas y procesos diversos. La información es fundamental para una administración eficaz. Esta no debe referirse a la tierra, sino también a las personas y sus derechos. A continuación, dejo a mi compañero para que continúe con el tema. Muy buenas noches. Vamos a hablar sobre la seguridad de la tenencia en la tierra. En la realidad guatemalteca, muchas comunidades no tienen esa seguridad jurídica de la tenencia de la tierra. Están básicamente amparados por la costumbre, sin preocuparse realmente de la misma. A consecuencia, corren el riesgo de verse despojados, desalojados por falta de certeza en los derechos que tienen sobre la misma. Consecuentemente, no tienen la protección frente a impugnaciones que conllevan a su pérdida. Esto hace que se limiten los medios de subsistencia para la familia. Muchas veces, el desconocimiento de los procedimientos permite esta clase de omisiones por parte de las personas, especialmente aquellas que viven en pobreza extrema, dándose en las comunidades rurales, lo que es aprovechado para personas sin escrúpulos. Al tener contacto directo con las comunidades, nos damos cuenta que las personas viven en parcelas heredadas, sin contar con la certeza jurídica.
es decir, sin título de propiedad, o si es una venta simple, palabra del vendedor y comprador es suficiente. No necesitan de documentos. Mayormente respetado este proceso, sin embargo, es necesario que protejan su propiedad para evitar problemas futuros. Las comunidades tienden a organizarse como usuarios del agua, mantenimiento de caminos, entre otros. Son reconocidos y exigen su observancia. El Estado también ofrece cierta seguridad al comprometerse a respetar el derecho de las personas al habitar algún espacio, que puede ser alguna finca estatal. La seguridad total, entonces, sería la suma de todos los factores, tanto constitucionarios como las garantías jurídicas, reforzándolas para que las personas se vuelvan propietarios legales de sus propiedades. Los diferentes sistemas expuestos tienen sus ventajas y desventajas. El sistema constitucionario tiene la ventaja de la cohesión social. Estos se basan especialmente en normas no estrictas y a nivel meramente de únicamente esta comunidad. Es decir, no es una ley general. Se asigna la tierra y los recursos y tiene certeza legal. Es un uso individual de la tierra que puede ser más eficiente económicamente, pero excluye a las personas o poblaciones menos favorecidas. La tierra pública o del Estado puede retener la tierra para conservación o gestión, facilitando así un acceso a la misma más equitativo. Sin embargo, las ventajas del mal uso que se le puede dar. Da lugar también a una mala gestión y a la corrupción. La tendencia de la tierra necesita la seguridad de las personas y sus derechos sobre la misma, para tener la certeza de la protección en caso surjan problemas, lo que motiva la inversión, pues se tiene la seguridad de recuperar lo que se invierte en el trabajo y en el capital. A esa garantía se transfiere en crecimiento económico, por lo que los derechos de la tierra son parte fundamental para poner fin a la pobreza extrema, reducir el hambre y por consiguiente sociedades más justas, donde las personas tengan la oportunidad de una mejor calidad de vida y poder salir del estancamiento social, político, económico que por tantos años ha afectado una gran parte de nuestra querida Guatemala. La tierra, pues, es fundamental para ese cambio de que todos esperamos, puesto que redundará en un país más humano con igualdad de oportunidades. Ahorita les dejo con la... Bueno, vamos a mencionar las formas de tenencia de tierra y aquí tenemos como antecedente a Severo Martínez Peláez, quien en La Patria del Criollo menciona que existen dos principios. El principio del señorío, que menciona que todo pertenece al rey, y luego tenemos la tierra como un incentivo, que quiere decir que es un complemento del primer principio, ¿verdad? Aquí pues se da como una porción de tierra por cada expedición de colonización, ¿verdad? Sin embargo, nosotras pues podemos ver, ¿verdad?, que existe lo que es el coeficiente de Gini, que se trata o se encarga más que todo de la distribución desigual de las tierras en América Latina, ¿verdad? Para 1995, ¿verdad?, se mencionaba que en Petén, pues las formas de tenencia de la tierra se manifiestan de la siguiente forma: pues por áreas protegidas, ejidos o tierras municipales, parcelamientos agrícolas y ganaderos, la propiedad privada, cooperativas, la propiedad del Estado, el colonato y la tierra arrendada, ¿verdad? Tradicionalmente se tienen también otras formas de tenencia de tierra, que puede ser individual, colectiva, comunal, municipal o nacional, ¿verdad? Entonces, para regular en sí lo que es la tenencia de tierra y las diferentes formas, ¿verdad? Existen, bueno, más bien se han creado leyes especiales como la ley del Instituto Nacional de Transformación Agraria, la ley de adjudicaciones de tierras en el Petén, las tierras que fueron entregadas por el BAMBI, el Fondo de Tierras y la titulación supletoria, que para esto pues fue creada la ley de titulación supletoria. Vemos aquí también, ¿verdad?, de que todo depende de la legislación vigente de cada estado. Entonces vamos a encontrar que existen tierras que van a ser propiedades del Estado, propiedad privada, que puede ser individual o familiar, las reservas indígenas en propiedades comunitarias, la propiedad por cooperativa, las posesiones legales por ocupaciones de hecho en tierras fiscales, también está el arrendamiento, los contratos agrarios de arrendamientos y contratos accidentales por cosecha, y luego la ocupación de tierras que son utilizadas gratuitamente o no con el permiso de hecho, ¿verdad? Dejo en el uso de la palabra a mi compañero Hipólito.
Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Vamos a ir con la charla, que es la repercusión de la tenencia de la tierra. Ha despertado el interés social y económico en cada una de las etapas de la historia nacional. ¿Por qué? Porque recordemos de que la historia nos habla mucho de cómo fue que se obtuvieron las tierras a través de invasores que vinieron aquí a estas tierras y de qué forma ellos se apoderaron de la tierra. Entonces, la reforma agraria y los invasores a fincas privadas de los gobiernos son tierras tratadas desde hace mucho tiempo en Guatemala. Se han discutido de la fallida reforma agraria impulsada por el expresidente Juan Jacobo Arbenz Guzmán hasta la actualidad. En esa oportunidad, cuando se trataba de la reforma agraria, decían que había que devolver la tierra a los propietarios genuinos, pero desafortunadamente a ellos se les regresaba la tierra. El asunto era que esa reforma agraria no fue gratis. Esa reforma agraria tuvo que pagarse para que los dueños anteriores tuvieran derecho a la tierra, pero como no tenían dinero, volvieron a caer en las mismas manos de los invasores. Entonces, esa es la repercusión de la tenencia de la tierra. Reforma agraria liberal contenida en el decreto 170 promulgado en el año 1877. En este cuerpo normativo, los factores de producción, tierra y hombre, por la época conocida como clase burguesa liberal, la que se unió a la jerarquía latifundista colonial y juntas llegaron a conformar un poderoso grupo social dominante en el país, promulgado en el año 1877. Quiere decir que esas familias solo se cambiaron y volvieron a quedar las mismas. Y la repercusión de la tenencia de la tierra dice desamortización, vender la tierra de la Iglesia Católica a las para, como resultado de la comercialización del añil, café y otros productos, se convirtiera también en latifundista, disfrazando sus convicciones personales y su interés de clase como un interés nacional, que todas las medidas tendientes a concentrar los medios de producción, tierra, capital y trabajo en manos de poca gente. El minifundista. La otra diapositiva, compañero. Torofino Barrios, de 1877, trajo consigo la promulgación del decreto 177, reglamento de jornaleros, y de la ley de retención de censos, cuerpos legales, que fueron aceptados parcialmente por los comuneros indígenas. El brote más violento de la época fue conocida como el Levantamiento General de Momostenango, que fue controlado mediante el asesinato de los miembros de las comunidades indígenas de la localidad. En el medio natural, vigencia del Código de Trabajo. Jacobo Arbenz Guzmán fue el primer y único gobernante que puso en práctica una reforma agraria real en Guatemala, el decreto 917 de junio de 1952, que dice en su texto que se prohíbe la esclavitud. Revolución de octubre de 44, en el decreto 900 se regula la oportunidad para los terratenientes de latifundio de entregar voluntariamente su tierra ociosa a cambio de una indemnización. En caso que no fuese voluntariamente, se estableció el procedimiento legal por el cual el gobierno determinará la parte de la propiedad que sería objeto de expropiación. Estas medidas fueron catalogadas de comunistas. Consecuentemente, se tachó al gobierno de ostentar esa doctrina. La década de los años 70 y 80 continuó la política de colonización. Aunque el país presenciaba un conflicto armado interno, se entregó a los campesinos partes de las fincas que habían sido decomisadas
a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Y la ley de colonización del Petén, decreto 3871. Para la década de 1990 se creó un programa denominado Banco de Tierras. Este se caracterizó por tener como columna vertebral el funcionamiento compra-venta de tierras a grupos de campesinos organizados. Ley de Empresas Campesinas Asociativas, decreto 6784 del jefe de Estado de Guatemala, Óscar Humberto Mejía Víctores. Esta sirvió de amparo para desarrollar programas de compra-venta de tierras. El Fondo de Tierras Fontierras, Álvaro Arzúa Goyen, Acuerdo Gubernativo 3392-97 de fecha 14 de mayo de 1997. En él se creó el Fondo de Tierras, Acuerdo de Paz, con base al cual se constituyó el Fideicomiso Fondo de Tierras, Acuerdo de Paz en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. Comisión Paritaria sobre Derechos Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas, COPART, mediante el Acuerdo Gubernativo 515-97. Bien, gracias Hipólito, ¿verdad? Continuando con la información de Fontierras, ¿verdad? La COPART pues estuvo conformada también por los delegados del gobierno y dirigentes campesinas de la Comisión Nacional Permanente de Tierras. Entonces, se va creando también la ley del Fondo de Tierras que fue aprobada mediante la emisión del decreto 24-99 del Congreso de la República el 13 de mayo del 99, pero que cobra vigencia a partir de la inversión agropecuaria y forestal en propiedad. Se van creando proyectos productivos, económicos y ecológicamente sostenibles. También existe la responsabilidad, el compromiso, servicio, la cooperación y la solidaridad. Y también pues analizar, revisar y actualizar los expedientes en el proceso de entrega que había pues por parte del Estado. ¿Verdad? También hubo pues fincas, hubo apoyo en inversiones productivas y sociales y también 169 de la OIT, en el cual pues se debe reconocer el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. ¿Verdad? Podemos mencionar también que existe un mercado de tierras en Guatemala. Este mercado pues tiene dos vertientes, uno formal y uno informal. El formal pues que se va a encargar de las transacciones ajustadas a los requerimientos y formalidades que están reguladas dentro del ordenamiento jurídico vigente. Y el mercado de tierras informal pues que esas transacciones no se van a ajustar a los requisitos que están dentro del marco legal, sino simplemente pues va a ser con base a la aceptación comunitaria y familiar. Existe también pues una lucha por la tenencia de la tierra, ¿verdad? Ha sido una fuente de conflictos entre las distintas. Sobre conflictos sería la lucha por los valores y por el estatus, el poder y los recursos escasos, en el curso del cual pues los oponentes desean neutralizar, dañar o bien eliminar a sus rivales. Podemos mencionar aquí pues lo que en algún momento habían expuesto mis compañeros, ¿verdad? El caso de Nahualá, ¿verdad? Y tenemos también la lucha por esa tenencia, ¿verdad? Que las relaciones se van tornando conflictivas debido al ejercicio de la coacción estatal para la resolución de los conflictos de naturaleza agraria. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que entre las personas y los grupos de intereses concretos de tierra y las autoridades que pretenden, a través del poder coactivo del Estado, pues mantener el statu quo de la tenencia y el uso de la tierra, ¿verdad? Entonces, vamos aquí con la lucha, pues, que va a responder a un modelo determinado. Se tendrá una correlación con el desarrollo histórico de la sociedad en la que se inscriba y, bueno, le corresponde, como a toda política pública, pues un conjunto de conocimientos y técnicas específicas para su realización. Entonces, entenderemos que en una sociedad
pues se trata de poner en funcionamiento la trama básica de un régimen democrático participativo en el cual pues los distintos grupos sociales tienen oportunidad de participar y entablar acuerdos para alcanzar sus intereses sectoriales. Estos acuerdos necesitan estabilizarse para regular el conjunto de actividades de que se trate. Un instrumento principal para que pues esto ocurra y sea de forma equitativa, pues sería la ley. Entonces, tenemos aquí como en una forma de línea del tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles han sido pues esas luchas por la tenencia de la tierra en el gobierno actual? Tenemos, por ejemplo, que el 21 de abril de este año, pues hubo un intento de desalojo de la comunidad Nuevo Paraíso en Cobán, Alta Verapaz. Para mayo del 2023, pues hubo una amenaza de desalojo de una comunidad también en Alta Verapaz, y el 7 de junio también pues hubo un intento de desalojo de la comunidad Canasec en San Juan Chamelco, en Alta Verapaz, ¿verdad? Entonces, pues a continuación vamos a presentar un pequeño video que pues está sintetizando todo lo que hemos pues expuesto. ¿Cuánto tiempo lleva el video? Creo que son 5 minutos, 4 más o menos, en lo que se termina toda la información de presentación. Ok.
Bien. Muchísimas Gracias, compañeros. Ahí. Quiero hacer un acto reflexivo para terminar. ¿Y bajo qué mecanismos legales? ¿Cuál fue la primera visión formal para apoderarse de la tierra? La ley del señorío. Y aparte de la ley del señorío, traer expediciones, como decía la compañera, de Europa para que vinieran a terminar de colonizar el país, donde se apropiaron de la tierra con caballerías y peonías. Hoy, a estas alturas del partido que, entre comillas, por ejemplo, el concepto de la revolución liberal de Justo Rufino Vargas, que fue para quitarle la tierra a la iglesia y se la entregaron ellos mismos. Y hoy, como futuros abogados, como estudiantes, todavía tenemos el romanticismo que va a haber algún día una legislación en esas estructuras políticas que existen en el Congreso que vayan a resolver un problema histórico como este. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del INTA y del FIDE como una propuesta de haber resuelto los problemas agrarios del país, es una mentira, no por lo que dicen los compañeros. Aquí hay propuestas, por ejemplo, de colonización. Claro, hubieron empresarios como ese Abril en la zona reina, que agarran una finca de 10, 15 caballerías, se la distribuyen a campesinos de tal manera que tienen que ir a trabajar a como dé lugar a las fincas grandes, y lo que hacen a través de ese concepto de política de colonización rural es garantizarse mano de obra a las grandes extensiones de tierra. Hay que determinar que el concepto de la tenencia de la tierra también en las últimas épocas modernas, yo decía, a los generales les daban 20 caballerías de tierra y a los coroneles 10 para distribuirse el FIDE. Entonces, el concepto de la tenencia de tierra no es que vaya a existir a través de la legislación guatemalteca un amparo para que el día de aquel vayamos a resolver un problema, que no se trata de ponerle una maceta de tierra a cada guatemalteco, no se trata de eso. Se trata de una propuesta integral que es un planteamiento agrario. No es solamente el concepto de esa seguridad de la tierra como la llevamos nosotros, es porque el neoliberalismo así nos lo exige, así nos lo exige la facultad, así nos lo exigen los planteamientos propios del derecho, pero que históricamente es diferente. Pero por demás el trabajo pues llena expectativas para poderlo analizar y quiero felicitarlo. Bueno, Claudia, usted tiene la palabra para terminar la clase. Licenciado, buenas noches. En cuestión de la tenencia de tierra, ¿también entraría el caso de la mina Marlin? Todo el concepto de la tenencia de la tierra tiene que ver desde la misma manera en que vinieron los españoles a montar un escenario jurídico español en el cual el propietario de la tierra iba a ser la corona española. Todo. Entonces, ¿cómo puede el campesino tener acceso a la tierra si eso nunca se modificó? Y el primer planteamiento que pretendió modificar ese escenario fue el decreto 900 con Jacobo Arben Guzmán, y entra los traidores, el ejército, la Iglesia Católica y el gobierno de los Estados Unidos con políticos a invadir Guatemala para destruir un avance estructural que se tenía en el país, tanto que vinieron presidentes norteamericanos a pedir perdón por el daño que habían ocasionado a la región por esa intromisión manejada por los grandes terratenientes de la United Fruit Company y que generó precisamente lo que es hoy. Si me hablan hoy de seguridad jurídica, que uno de los principios para poder resolver la problemática agraria del país es la seguridad jurídica, hagamos escrituras públicas y las inscribimos en el registro de la propiedad. Ese no es el concepto del derecho, es un código civil
Y ese es el planteamiento donde el derecho agrario es público, la propiedad es pública, la propiedad es social. Y el planteamiento no es garantizarle a una persona o dos o tres. El planteamiento agrario es garantizarle a la soberanía alimentaria a toda la nación bajo el agregado que tenemos que romper con la economía primaria para pasar a una economía industrial, que ese es el verdadero principio agrario que tenemos que velar. Bien, un aplauso para ustedes. Dejemos la clase el día de hoy. Vamos a terminar la clase el día miércoles. Ya les di ahí un escenario de lo que va a entrar en el examen, o el norte del examen, más bien dicho. Y rogaría que el miércoles concretizamos el tema de la clase de Derecho Agrario. De mi parte, buenas noches y nos miramos el miércoles. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Oye, compañero.